Bueno, entonces iniciamos con esta parte. Lo que son las funciones paso por referencia tienen que ver mucho con los apuntadores. ¿Pero qué es un apuntador? Bueno, aquí esta dirección, ¿cuál sería? La C3. Así es. La dirección es C3. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la dirección C3. Esta, por ejemplo, sería la dirección B2. Esta sería la dirección B6, etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hacemos un programa y, por ejemplo, aquí ejecutamos por ejemplo, un int a, nosotros estamos almacenando un tipo de dato entero que se llama a. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, el tipo de dato, bueno, int a, lo voy a poner aquí como comentario. Es un tipo de dato entero. La variable se llama a y la dirección es B2. Es un ejemplo, ¿eh? Entonces nosotros cuando hacemos un programa, por ejemplo en el dev, voy a hacer este programita. Ahí está. Cuando yo pongo, por ejemplo, en este programa un int a, bueno, lo ejecutamos y no hay problema. Implícitamente esta a, o este entero a, que sabemos que pesa 4 kilobytes, perdón, 4 bytes. Además de esto, es un tipo de dato entero. Además de esto, que la variable se llama a. ¿Y qué más? ¿Qué más pueden decir? Ah, bueno, tiene una dirección. ¿Cómo podríamos saber la dirección de esta variable? Bueno, la ponemos directa. Sin %i, sin nada, nada más ponemos dirección. Y aquí le ponemos la letra A. Me parece que es %s. No. En un segundito que no me acuerdo. Dirección 0, no, %i. Dirección 0. Bueno, para cachar la dirección de este valor, vamos a decir que tenemos que declarar un tipo de dato, en este caso, bueno, es que no podríamos cacharla porque puede ser hexadecimal, pero bueno, esta dirección o este dato, este tipo de dato tiene una dirección. Yo voy a inventarme algo, le voy a poner 001A, por así decirlo, ¿de acuerdo? Entonces este tipo de dato que está aquí en la memoria, o sea, está aquí, va a tener un apuntador o una referencia. ¿Cómo nosotros hacemos uso de ese apuntador? ¿Sí queda claro lo que es un apuntador? Un apuntador es un tipo de dato dirección, así como lo acabas de decir, que apunta hacia quién, hacia la dirección en donde se contiene A. Ayer lo veíamos en memoria estática y memoria dinámica. Por ejemplo, si yo tengo un int número corchetes 4, la primera dirección o el apuntador es número corchetes 0, ¿sí o no? Y así número corchetes 1, número corchetes 2, corchetes 3, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Esto es un arreglo de enteros, pero la referencia del primer dato es quién, número corchete 0. Entonces número corchete 0 es quién, mi apuntador. Este es el apuntador, ¿de acuerdo? Cuando nosotros tenemos memoria dinámica, pues si yo tengo un int asterisco, le voy a poner calificación. Calificación, bueno, aquí implícitamente nosotros también tenemos número corchete 0
y este es nuestro apuntador. Entonces, el primer dato que tengamos en un arreglo, ya sea estático o dinámico, va a ser ¿qué? Nuestro apuntador, ¿de acuerdo? En este caso, nosotros ¿cómo podemos acceder a este apuntador? Bueno, este apuntador existe tanto en una memoria estática como en una memoria dinámica, pero también existe en tipos de datos normales, y no solo enteros, no lo vayan a asociar así. También son ¿qué? Un flotante B, por ejemplo, el tipo de dato es flotante, la variable se llama B, y yo me estoy inventando una dirección, y la dirección es 002, por decirlo así. También con los caracteres, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna duda hasta acá? No. ¿No? Muy bien. Entonces, en este caso, todas las variables o todos los datos tienen una dirección. ¿Cómo vamos a acceder a esa dirección? Ah, bueno. Cuando nosotros le decimos aquí al usuario, ingresa un dato, ¿cómo lo escaneamos? Bueno, lo escaneamos con scanf, que le ponemos entre comillas el tipo de dato que vamos a ingresar, en este caso es entero, y le ponemos coma que ampersand. ¿Se acuerdan que esta ampersand yo les había dicho que nos iba a ayudar en algún punto? ¿O que significaba qué? ¿Qué significa esa ampersand? Y no, o sea, No, el mm, ampersand, ¿qué significa? ah, mm, Que hace referencia a. Entonces lo guardamos en a. Entonces aquí este ampersand es que ampersand significa accede a la memoria de, o bueno, al apuntador, por decirlo así. ¿De acuerdo? Y nosotros cuando imprimimos este dato, cuando le ponemos tu dato es, y le ponemos %i e imprimimos el dato, pues prácticamente ¿qué vamos a ver? Si yo pongo un 9, por ejemplo, tu dato es 9. Entonces, este ampersand, o este ampersand, nos ayuda a acceder a quién? Al dato que tenemos, ¿de acuerdo? sí. Tu dato es, y tu dirección es, me parece que es con %p, de apuntador, déjenme ver si sirve así. Vamos a darle el 9, aquí está. Tu dato es 9 y tu dirección es tal. Todo esto es un tipo de dato dirección. ¿De acuerdo? Pero bueno. Entonces, aquí nosotros tenemos un dato que solamente es modificado ¿por quién? Por el scanf. ¿De acuerdo? O sea, con scanf, nosotros ¿qué? Observamos que o bueno, con el scanf ¿qué hacemos? Modificar el dato, ¿de acuerdo? Entonces, para el tema de hoy, que es funciones paso por referencia, vamos a crear funciones que modifiquen el dato de quién? Del main. Por ejemplo, si yo tengo un a o una función a, vamos a ver una función normal. Voy a poner un void que se llame modifica. Y le voy a enviar un entero a o un entero x para que no haya confusión, ¿de acuerdo? Copio arriba, pego abajo, le quito el punto y coma, abro comillas. Entonces yo le voy a decir a esta función vacía que x sea igual a 5, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces voy a mandar a llamar a la función modifica. Y le voy a enviar la letra a. ¿De acuerdo? Y después voy a imprimirlo nuevamente. Bueno, va la pregunta. ¿Qué creen que haría este programa?
Vamos a ver, si ingreso un dato, lo va a escanear. Scanf, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok, bien. Entonces va a imprimir el dato. Después se va a modificar. Vamos a suponer que le estamos enviando A. Le voy a dar un 8. Tu dato es 8 y nuevamente tu dato es 8. ¿Por qué? Porque aquí el main, bueno, en este caso esta función, está que no le está haciendo nada. ¿Por qué? Porque estamos jugando con un valor únicamente. Pero como no nos podemos meter dentro del main, pues no hace nada. ¿De acuerdo? Entonces tu dato es 8, tu dato es 8. Bueno, la función pasó por referencia, entonces va a hacer referencia con ampersand. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que nosotros podamos modificar el dato. ¿De acuerdo? Si yo por ejemplo ingreso un dato, le voy a dar un 15. Bueno, tu dato es 15 y ahora tu dato es 5. ¿Por qué? Bueno, el primer dato, ¿no? Ingreso un dato. Bueno, este 15 es ingresado por el usuario. Se escanea por referencia y se imprime en la línea 12. Luego, en la línea 14, se manda la referencia o se manda el tipo de dato referencia de quién? De A. E imprime el dato que es modificado, modifica, que en este caso le damos el valor de 5 y lo imprime nuevamente. ¿De acuerdo? O sea, vamos a ponerlo con ejemplos. ¿Se acuerdan de la clase en donde hablábamos de que teníamos una tienda de ropa o algo así? No me acuerdo. En donde teníamos el almacén, teníamos anaqueles, teníamos de todo, ¿no? Que teníamos una caja, etcétera, 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 etcétera. Bueno, como tal, el main, decíamos que era el dueño de quién? ¿De la tienda? De la tienda, así es. Y que podía tener un gerente que hiciera todo. Y que este gerente a su vez tuviera un ayudante, ¿no? Principal. Y este a su vez pues tuviera diferentes ayudantes. Ayudante cajero, ayudante vendedor, etcétera, etcétera, etcétera. Como tal, cuando trabajábamos con las funciones paso por valor, lo único que hacíamos era que... Denme un segundito, ¿eh? Ya listo, una disculpa. Lo único que hacíamos era que, bueno, si la función era vacía o retornaba algo, acuérdense, habían dos tipos, bueno, era tipo de función, nombre de la función y parámetros enviar. ¿De acuerdo? Así se manejaba o así se veía este tipo de funciones paso por referencia. O sea, tenemos un tipo de función, ya sabían que aquí puede ser entero, vacío, flotante, carácter, booleano, lo que quieran. El nombre de la función y parámetros enviar. El único caso en donde nosotros, por así decirlo, podíamos interactuar con el main eran con los tipos de funciones entera, flotantes, booleanas o caracteres, ¿no? ¿Por qué? Porque como tal, nosotros regresábamos el valor. O sea, si el main, o en este caso si el main, tenía, vamos a decir, int, vamos a decir ganancias de la ropa. Bueno, vamos a ponerle float. Si tenía un int número de empleados, ¿quién era el único que podía modificar estos datos dentro del main? Ah, bueno, el único que podía modificar los datos dentro del main es el mismo main, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, en este caso, si teníamos una función, lo voy a poner aquí, si existía una función
que retornaba algo, podíamos hacer uso de la misma para modificar datos del main. El caso más claro es, por ejemplo, cuando en el main tenemos un entero A, un entero B y un entero C, y le decíamos que C asigna el valor de la función suma de A, B. ¿Se acuerdan de este ejemplo? Sí. Bueno, este era el único caso en donde nosotros podíamos, entre comillas, modificar datos del main. Y digo entre comillas, ¿por qué? Porque en realidad no estamos modificando datos del main, sino únicamente estamos haciendo ¿qué? Estamos haciendo uso ¿de quién? De la asignación. En este caso, la asignación de derecha a izquierda. O sea, C va a cachar el dato ¿de quién? De A y B. Así es. O sea, C cacha el valor del dato. Pero estas son funciones paso por valor. Bueno, lo voy a poner con color azulito y esto lo voy a poner en el Word. Para recordarles cómo son las funciones paso por valor. Bueno, cuando nosotros tenemos funciones paso por referencia, ¿qué es lo que cambia? Bueno, funciones paso por valor. Aquí, en vez de ser paso por valor, va a ser paso por referencia. Lo voy a poner con otro color. Y entre paréntesis les voy a poner el ampersand, que era la referencia. ¿De acuerdo? Entonces las funciones paso por referencia, aquí en este caso, ya abrimos esto, en donde ahora las funciones paso por referencia pueden modificar datos de quién, del main, sin hacer uso de quién, del operador asignación, o sea, hace entre paréntesis el igual. ¿De acuerdo? O sea, ahora las funciones paso por referencia pueden modificar datos del main sin hacer uso del operador asignación, modificando así los datos o valores por su valor, o bueno, en este caso por su dirección o referencia. Y en este caso les voy a poner otra vez aquí el ampersand, ¿de acuerdo? Entonces aquí este tipo de funciones pues nuevamente tienen la misma estructura, o sea, es lo mismo, es un tipo de función, nombre de la función y parámetros a enviar, salvo que en los parámetros a enviar la diferencia entre una función paso por valor y una función paso por referencia, en parámetros a enviar tenemos que poner ampersand antes de cada ¿qué? De cada dato a enviar. Ejemplo. Si yo tengo una función void vacía que se llame suma y le envío tres parámetros, ¿no? Int ampersand a, int ampersand b y, por ejemplo, int ampersand c. ¿De acuerdo? Es un tipo de función. En este caso, ¿qué tipo de función sería? Bueno, lo identificamos. El tipo de función es vacía, el nombre de la función es suma y le enviamos tres parámetros de tipo entero, pero que son por referencia. Entonces, este ejemplo, vamos a ponerlo con ejemplos. Déjenme pasarlo primero al Word. Ahí está. Ahí está la función paso por valor, para que recuerden. La función paso por referencia. En este caso, vamos a suponer el main. Vamos a suponer que aquí está el main, ¿no? O sea, vamos a decir que aquí está el gerente. Bueno, en las funciones paso por valor, el main le pedía datos ¿a quién? A las otras funciones, ¿no?
Y estas otras funciones le retornaban datos, como en el caso de la función suma, ¿de acuerdo? Pero ahora hagan de cuenta que en el primer caso voy a suponer que aquí tengo un número n de prendas de ropa, ¿de acuerdo? Yo estoy suponiendo que tienen ahí, por ejemplo, 10 prendas de ropa. Imagínense aquí 10 prendas de ropa. Bueno, en el caso de las funciones paso por valor, el main era el único que podía interactuar con este n. ¿Por qué? Porque esta n le pertenecía a él, ¿no? O sea, n era de main. Entonces, cuando él quería saber, en este caso el main, cuántas prendas de ropa había, bueno, le llamaba a su función o a su empleado aquí y le decía, oye, ¿cuántos números de ropa hay? Y él hacía su función como una función y le retornaba un valor. En este caso le decía, n es igual a 10, por ejemplo, ¿no? 10 prendas en un comienzo. Bueno, es así como funcionaba antes que el número de prendas de ropa. Pero ahora en este caso, en el caso de las funciones paso por referencia, ahora la función del empleado que accedía bueno, más bien, no accedía, sino que nada más retornaba valores, ahora sí puede tocar, ¿quién? Esta n que le pertenece al main, ¿de acuerdo? O sea, aquí sí vamos a tocar los valores. ¿Sí queda claro lo que les estoy explicando? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces aquí en este caso así funciona las funciones paso por referencia. Y lo estamos visualizando bien aquí, ¿no? O sea, lo visualizamos en este programa. O sea, escaneamos un dato, lo guardamos en A. Imprimimos el dato aquí. Les voy a poner, ¿no? Imprimimos el dato ingresado por el usuario. ¿De acuerdo? Aquí llamamos a la función paso por referencia y enviamos la dirección de A para modificar. Bueno, le vamos a poner así nada más la dirección de A. Aquí visualizamos la que, o más bien vamos a visualizar la variable A modificada por la función anterior, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo aquí le pongo 100, fíjense, si yo le ingreso un dato que sea 50, bueno, el dato ingresado que escaneamos en la línea 10, A toma el valor de 50, pero posteriormente es modificado en la línea 14 y vemos un 100, ¿de acuerdo? Si yo pusiera, por ejemplo, aquí a asígnale el valor de 200 y vuelvo a imprimir este dato, bueno, fíjense qué pasa. Si yo ingreso un 50, bueno, aquí este 50 es ingresado por el usuario en la línea 10 por medio de un scanf, o sea, de una lectura que precisamente nos dice que hacemos referencia a la letra A y que ahí se va a almacenar el dato. Y lo vemos aquí, o sea, el printf de la línea 12 está aquí. Luego en la línea 14 el dato se modifica a 100, porque aquí tenemos la función que modifica a 100, ¿de acuerdo? Y nuevamente lo imprimimos. En este caso el dato es y lo imprimimos. Después en la línea 18 yo hago una asignación directa
¿De qué? Del número 200. Y lo volvemos a ¿qué? A visualizar. ¿De acuerdo? Entonces es así como los datos se van viendo o se van observando en este caso. ¿Cómo podemos hacer diferentes asignaciones? Ah, bueno. Ya sea que escaneemos el número con el scanf o que llamemos una función paso por referencia o que en este caso asignemos el dato directamente en el main. Entonces, si se dan cuenta, aquí en la línea 14 la función modifica puede acceder al dato sin ningún problema. En cambio, en la línea 18 es el mismo main quien modifica este dato, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta acá? No. Bueno, Ajá. y por ejemplo, ese de la línea 18 también podría ir hasta abajo. No. ¿Cómo que hasta abajo? Sí, porque en las líneas de hasta abajo, por así decirlo, pusiste el 100, ¿no? Ah, ya. Sí, o sea, la línea 18, aquí yo a x o a la función modifica x. Acuérdate que aquí este valor yo le puedo poner que yo quiera. Le puedo poner, por ejemplo, 200 o le puedo poner 300, lo que se me ocurra. O sea, yo lo único que quiero que vean es el cómo el dato es modificado por la función Sí, sí. paso por referencia. Así es. Sí, Ah, si bueno. yo aquí vuelvo a poner, por ejemplo, que A sea igual a, por ejemplo, a 300 y lo imprimo de nuevo y después mando a llamar a la función modifica y vuelvo a imprimir el dato, que voy a ver. Bueno, vamos a ver. Déjenme cerrar el anterior. Si yo ingreso un 10, este es el dato ingresado por el usuario. Este 100 es el dato que hizo la función modifica. Este 200 es el de la línea 18 y este 300 es de la línea 22. ¿De acuerdo? Y este 100 vuelve a ser el dato de la función modifica en la línea 24 que modificó el dato. ¿De acuerdo? Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda o pregunta? No, bueno, yo no. ¿No? Brandon. Ok. No, perfecto. Creo que habló David, ¿no? Carlos, ¿tienes dudas? No, no. ¿No? Bueno. Entonces, vamos a borrar esto, nada más para que lo visualicen ya cuando corran el programa. Que yo supongo que los están corriendo, pues ya se van a dar cuenta qué onda, ¿no? Fíjense, vamos a poner otro ejemplo. Déjenme ejecutarlo para que se guarde. Ya. Fíjense. Nosotros cuando hacíamos una suma, ¿cómo lo hacíamos? ¿Se acuerdan? Vamos a hacer una suma de enteros ahorita. Int A, int B, int C. ¿De acuerdo? Le decíamos al usuario, ingresa un valor. Y lo escaneábamos en A. Le decíamos ingresa otro valor y lo escaneábamos en B, ¿sí o no? Aquí, en el primer caso B, asignale el valor de A más, perdón, C. A C, asignale el valor de A más B. Y después imprimíamos la suma, ¿no? Printf, la suma es %i, coma, C. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle este ejemplo. 2 clase 12.
Entonces nosotros teníamos que ingresáramos un valor, en este caso vamos a darle 5 y otro valor que fuera 4 y decía, bueno, la suma es 9. Esto es un programa súper sencillo, yo creo que ya ninguno tiene problemas aquí, ¿o sí? No. Ok, bueno. Aquí es directamente que el dato ingresado, o sea, se ingresa el valor, se ingresa otro valor, y aquí en la línea 15 es en donde ¿qué? En donde el main está haciendo todo el trabajo, ¿están de acuerdo? O sea, aquí el main llama al operador asignación y también llama al operador suma. Entonces acuérdense que C se le asigna el valor numérico de lo que tenga al lado derecho, ¿de acuerdo? Bien, entonces nosotros, si no queríamos cargar al main, nosotros hacíamos una función, que en este caso, ¿cómo era la función? Ah, bueno, la función era int suma y le enviábamos dos enteros, int a, int b, ¿sí o no? Copiamos, pegamos, le borramos el punto y coma y abrimos los corchetitos, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan cómo trabajábamos aquí? ¿Cómo hacíamos esta función suma? No, bueno, no recuerdo yo. Bueno, aquí declaramos otra variable. Aquí acuérdense que esta A y esta B se pueden llamar diferentes. Bueno, aquí le voy a poner int m y yo digo que m se le asigna el valor de a más b. Y después retornábamos ¿qué? La m. ¿De acuerdo? Y aquí a c, en vez de hacer el valor numérico, llamábamos a la función suma, que en este caso es suma ¿de qué? De a, b, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacíamos? ¿Qué es lo que hacíamos? Bueno, vamos a probarlo, a ver qué pasa. Si yo ingreso un 5 y un 4, me sigue dando 9. Entonces la función está cumpliendo ¿con qué? Con lo que nosotros le pedimos, ¿de acuerdo? Pero bueno, estas tres líneas de código en una clase les dije que los podíamos ahorrar una variable entera y ponerle aquí nada más return a más b. Vamos a probarlo. Si yo ingreso un 5 y un 4, pues ahí sigo viendo el 9, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, No. entonces la línea 17, ¿qué se encarga de hacer la línea 17? Bueno, la línea 17 llama a la función suma y la función suma retorna el valor numérico de a más b, ¿de acuerdo? Que es cachado en C por asignación y se acabó. Bueno, vamos a trabajar ahora con la función paso por referencia. Bueno, esta función es paso por valor, ¿vale? Vamos a ver, ¿cómo sería la función paso por referencia? Para empezar, como voy a trabajar con las referencias de los datos, aquí en este caso voy a hacer la función void, ¿de acuerdo? Y aquí le voy a poner int ampersand a, int ampersand b, int ampersand c. Copio y pego para que no haya errores. Quito el punto y coma y yo voy a decir que C le voy a asignar el valor de a más b. Y aquí a la suma únicamente voy a poner o voy a mandar a llamar a la función suma y le voy a poner a, b y c. Y lo ejecuto. Entonces, si ingreso un valor de 5 y 4, me sigue modificando los datos. Es más, si quieren, o más bien, lo mejor sería que los primeros dos datos
no fueran paso por referencia. Y vamos a observar que de todas maneras C sigue siendo modificado. ¿De acuerdo? Ahí lo estamos viendo. Esto es una función paso por referencia. ¿Sí les queda claro o quieren que se los explique línea por línea? Con toda confianza. A mí sí me queda claro. Ok. Brandon. ¿Te queda claro o quieres que te lo explique paso por paso? Línea por línea, va. Bien. Aquí, ya sabes, ¿no? La librería de stdio ya no es necesario explicarla, ¿no? Aquí tenemos una función tipo vacía, o sea, void, a la cual, bueno, de nombre, suma, a la cual le enviaremos un entero A, de nombre A, un entero B y un entero, bueno, lo voy a poner aquí abajo, un entero de tipo que, o más bien un entero paso por referencia. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que A y B solo son enviados por paso por valor y C es la dirección del dato. ¿De acuerdo? ¿Tienes alguna duda hasta acá? Yo supongo que no. Aquí acuérdense que a lo mejor les confunde esto. Aquí le voy a poner X, Y y Z, ¿de acuerdo? Para que no haya confusión. Aquí lo mismo. X, Y y Z. Y a Z le asigno el valor de X más Y. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en este caso, haz de cuenta, te lo voy a poner acá. Haz de cuenta que el main vamos a decir que el entero A, vamos a suponer, Brandon, que es número de clientes. Bueno, voy a poner aquí afuera. Dame un segundito, Aquí está mi programa principal, ¿no? Aquí mi main va a tener 3 valores. Vamos a suponer que nada más trabajamos sábados y domingos en esta tienda de ropa, o bueno, que son los días más fuertes. Entonces voy a decir que int A es el número de clientes que visitaron la tienda el sábado. Int B es el número de clientes que visitó la tienda ahora el domingo. ¿Va que va? Entonces C es el número total de clientes el fin de semana. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en este caso, si el main lo hace como lo hicimos la primera vez, a C le asignamos directamente el valor de A más B. O sea, imagínate al main como una personita, como un gerente, que precisamente es el que está trabajando y que dice, a ver, imagínatelo con casos prácticos, ¿no? Que no existen computadoras. Entonces, imagínate que el gerente tiene que ir al registro de papel y tiene que ir a ver cuántos clientes llegaron el sábado. No, pues que
50 clientes. Ah, bueno, y el domingo no, pues que 60. Ah, bueno. Entonces imagínate que el main, en el primer caso, cuando hace la asignación directa, hace, o dice, bueno, C, el número total de clientes el fin de semana es 50 más 60. Bueno, entonces aquí C ya sabemos que tiene una equivalencia de ¿qué? De 110, ¿sí o no? Bueno, o sea, este es el main trabajando, es una personita trabajando directamente en, en saber cuántos clientes tienen el fin de semana, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí tienes alguna duda, Brandon? ¿No? Perfecto. Bien. Este es, te digo, este es el main trabajando. Lo voy a poner aquí como una cosita, ¿no? Bueno, se ve bien feo. Bueno, este es el main trabajando. Este fue nuestro primer caso, ¿de acuerdo? La asignación directa del main. Es el main, como dueño de la empresa, pues está ahí, ¿no? Pero después el chavo se aburrió. Y bueno, aquí es en donde el main dice, bueno, a C, asígnale la función suma y le enviamos A y B, que fue nuestro segundo ejemplo con la función paso por valor. Entonces, aquí imagínate que aquí hay otra persona trabajando para main, en donde aquí únicamente le dijo la función paso por valor, o el main le dijo a esta persona, oye, ¿qué onda? Me da mucha flojera ir hasta la caja y ver cuántas personas entraron. Entonces, tú nada más regrésame el valor de cuántos, pues ahora sí, de cuántos clientes hubo, ¿no? Entonces aquí la función paso por valor accede, o bueno, no es que acceda, más bien tiene los valores de estos datos. O sea, aquí función paso por valor lo que hace es ir acá y dice, ah, bueno, es 50 y es 60 y listo, ¿no? Regresa con el main y en el main le dice, oye, el valor de la suma te lo regreso y el valor es de 50, perdón, de 110. Entonces aquí el main lo mandó a llamar, que era un tipo de dato que, perdón, un tipo de función que era un tipo de dato entera, que era suma, y le enviábamos el valor int a e int b, ¿de acuerdo? O sea, esta es mi función paso por valor. En el siguiente caso, bueno, ¿hasta acá tienes alguna duda, Brandon? No, perfecto. En el siguiente caso, Brandon, en la función paso por referencia, yo lo único que hago es crear una función suma que sea a, b, c y listo. Aquí es una función paso por referencia, en donde cambia un poquito la estructura. ¿De acuerdo? ¿Por qué cambia un poquito la estructura? Ah, bueno, porque aquí en este caso era ¿qué? Era una función vacía que se llama suma y le envío los datos paso por valor de A y paso por valor de B, pero la pequeña diferencia es que aquí le ponía un paso por referencia a C, ¿de acuerdo? Entonces imagínate que este chavo tiene mucha confianza, o más bien el main le tiene mucha confianza, y este chavo, el main le dice, oye, ¿qué onda? Oye, la verdad ya no me da tiempo de asignarle el valor de C. Confío en ti y en que me vas a quedar bien para que me asignes el valor directamente en C. Entonces haz de cuenta que llega aquí este personaje y sigue respetando los dos primeros valores, que es int a e int b. O sea, él llega aquí y dice, ah, sí, este vale 50 y este vale 60. Y regresa, pero en vez de ir con el main, él va directamente al dato, que en este caso sería el C,
y lo modifica. Y una vez modificado, termina su función. Entonces, ¿por qué lo modifica? Ah, bueno, porque el paso por referencia me permite dar que esta confianza, por decirlo así, ¿de acuerdo? Velo en el caso práctico. Por ejemplo, cuando alguien tiene una tienda, sobre todo cuando es una tienda, pues por primera vez, o alguna, no sé, pues vamos a suponer que abren una tienda de ropa chiquita o que van a vender o celulares o que cortan el pelo, lo que sea. ¿Quién es el que se encarga de llevar el dinero? Ah, bueno, pues en principio se encarga quién? El main, o sea, el main el dueño de la empresa siempre es el que se encarga del dinero, ¿no? O sea, como que no le tiene confianza a los que trabajan con él. Conforme la empresa va creciendo, pues ya el main tiene que desprenderse de la caja y llevar las finanzas. Entonces, en el primer caso, en la función paso por valor, es como si no tuviéramos la confianza de quién, del chavo, para llevar las finanzas. Y en el segundo caso, aquí sí vamos a tener la confianza, ¿para qué? Para modificar los datos, ¿de acuerdo? Esa es la gran diferencia entre una asignación directa del main, entre la asignación paso por valor y la asignación paso por referencia. ¿De acuerdo? Bueno, regreso a explicarte el programa. Entonces, aquí, pues es lo que te acabo de explicar, ¿no? Tenemos el main, int a, int b e int c. Aquí los valores pues son ingresados por el usuario. En este caso estoy simulando que el usuario pues, pueda ser los empleados o lo que sea. Y aquí a la función suma ya no tengo que decirle, ay, bueno, aquí en el caso anterior decíamos a C, asígnale el valor de suma de A más B o de A, B. No, aquí ya es directo. Ya toda la suma se hace en C y ya no hay ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Sí te quedó claro, Brandon? ¿Tienes alguna duda o pregunta además de esto? ¿No? Bueno. David, ¿alguna duda o pregunta? No, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo fine? Sí, 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 sí. Bueno, entonces, les voy a pegar esta parte. Denme un segundito. Bueno, vamos a cortar esta parte. Bueno, con otro paint. Aquí para que tengan una referencia. Vamos a pegarlo en el Word. Para que no digan que me la saqué de la manga. Esto ya lo tenemos. Sí. Sí. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces ya lo vieron animado, digo, para cuando vean el video, si es que lo ven, pues van a observar esta parte de las funciones paso por referencia, ¿de acuerdo? Fíjense, vamos a crear otro programa. Bueno, voy a borrar todo esto. Ya.
Vamos a ver. Vamos a crear un programa que un usuario ingresa la cantidad de un producto y se despliega su IVA del 16% y su ISR. Vamos a ponerle el 8%. Pero ambos datos deberán ser almacenados, no solo expresados. Va que va. Usando funciones, paso por referencia. Bien, ¿cómo lo harían? A ver, vamos a hacerlo entre todos. ¿Cómo se les ocurre? Por decirlo así, la cantidad de producto podría ser C. Bueno, ¿Cómo que sé? bueno, yo me, bueno, Ajá, te ¿cómo te escucho, te diré? escucho, te escucho, te escucho. Para que, a ver si me entiendes, con el ejemplo anterior, ¿no? O sea, que Ya tener, no, tú puedes crear un ejemplo nuevo con las variables que tú quieras, ¿eh? bueno, entonces sería, bueno, primero digamos, no sé, una variable de IVA, Ajá. otra de ISR y el producto, y después el producto, no sé, sumarlo el IVA y su ISR. Ok, entonces tendríamos un tipo de dato flotante. Sí, Ok, un tipo de dato flotante, ¿qué más? ¿Cómo se llamaría este tipo de dato flotante? producto Ok, o le vamos a llamar producto. Ok, ¿qué más? otro del IVA, no, Ok, sí. ¿Qué más? y el otro del ISR. Ok, muy bien. ¿Qué otro valor tendríamos? Podría ser cantidad total o Así total. es, muy bien. Todos los datos deberán ser almacenados. Por eso es que está bien que estén todos aquí guardados, porque tal vez los ocupemos, no lo sé, ¿no? Es parte del problema, ¿de acuerdo? Bien, aquí, entonces, lo ideal es crear una función lo más que... ¿Qué se te ocurre? Ahora sería pues llamar la cantidad, o sea, para escanear y después imprimir. Bueno, vamos a ponerle printf, ingresa el valor del producto. ¿A esa parte te refieres? Sí, Muy bien. Lo guardamos como por ciento que. por ciento F. Así es. ¿En dónde lo guardamos? En la referencia. Ampersand producto. Así es. Bien. Aquí, pues tenemos bastantes ventajas, ¿sí o no? En este caso podemos hacer o mandar a llamar a la función que se llame, no sé, voy a poner un ejemplo, que se llame impuestos. ¿Y enviarle a quién? Enviarle el IVA y el ISR. Así, pues en realidad nada más, bueno, sí, exactamente. Enviarle el producto, enviarle el IVA, enviarle el ISR
y el total, ¿no? Y que aquí esta función impuestos, ¿qué es lo que haga? Ah, bueno, que esta función pues me empiece a modificar ¿qué? Estos tres datos, ¿de acuerdo? Ajá. ¿Por qué? Porque el primer dato solamente es modificado por ¿quién? Por el usuario. Así es. ¿Sí, sí, sí va quedando claro? Sí. Perfecto, entonces aquí el producto, vamos a darle una construcción a esta función entonces. Vamos a decir, ok, ¿qué tipo de función vamos a necesitar? En este caso, ¿qué tipo de función sería? ¿Cuál se te ocurre? Sería un tipo de función vacía, ¿sí o no? ¿Qué nombre le vamos a llamar? Impuestos. Ahora, en esta parte, ¿qué le vamos a enviar? A ver, es que se me trabó, perdón. Bueno. Ajá, ajá, no te preocupes. A ver, Ah, tenemos este tipo de función, perdón. ¿Qué valores le vamos a enviar acá? Ahí le vamos a ver el producto, el IVA y el Así cierre y es. el total. Entonces, aquí, ¿cómo los quieres llamar? Acuérdate que se pueden llamar diferentes. Eh, Pues les podríamos poner una mayúscula. float Bueno, A, por decirlo float- así. ¿Quién sería ajá. A? El producto. Así es. ¿El IVA, el ISR y el total necesitan ser modificados? O bueno, lo que habíamos discutido hace rato, ¿no? O sea, ¿qué tipo de datos vamos a tener? Entonces, en este caso, IVA, ISR y total, ¿serían paso por valor o paso por referencia? Yo digo que paso por valor. Error, paso por referencia, porque son los que Ujú. queremos modificar. Entonces sería Ah, float, ok. Oh, ampersand B, float, ampersand C, float, ampersand D. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? sí, 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 sí. Bueno, en este caso entonces vamos a crear la función y le quitamos el punto y coma, le ponemos abrir corchetitos y sin ningún problema. Bien, aquí en este caso nosotros, ¿qué observaríamos? Que ahí ya va a llamar a lo que es Ujú, el IVA y el ISR. así Nos va a dar es. el total. Así es, o sea, aquí ya va a llamar a mandar a llamar al IVA y al ISR, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, aquí el IVA, como lo estamos mandando a llamar, pues bueno, si quieren, para que no haya confusión, le pueden poner igual, ¿no? Pero yo quiero que se desprendan de las funciones, o sea, que no se tengan que llamar forzosamente igual. Pero bueno, aquí en este caso, ¿cómo podríamos observar o cómo podría modificar yo el valor del IVA? ¿Cómo quedaría modificado? Poniendo el porcentaje que se va a poner. Así es. B, ¿a qué asignación le daríamos? eh, a, A más C. A por
0.16, Ah, ¿sí o no? sí, sí. ¿Por qué? Porque es el costo del producto que es A, se le va a Así es, multiplicar el IVA. así es. Entonces el costo del producto que es A se le multiplica el IVA. Ujú. C, Y ¿C ahora quién C, es? C es el ISR. Así es. ¿Y ese cómo quedaría modificado? B más B por... No, B no sería A por 0.08. ¿Están de acuerdo? Ah, ok, sí. ¿Sí? Ujú, sí. Bueno, entonces este sería A, B y C. Bueno, en este caso, D, ¿a qué sería? Igual. Al igual de Bueno, ¿a qué se le asignaríamos, perdón? al total, Así es como, cómo sacaríamos el total. B más Ajá, A más B más B así es. más C. Y listo. Entonces vamos a imprimir todo. Printf. Vamos a poner aquí el costo del producto es por ciento punto 2f. ¿Qué más? El salto de línea. Así el salto de línea. Muy bien. Costo del producto. Le vamos a poner el IVA. ¿Y qué más? Y el ISR. Así es. El ISR. Y aquí vamos a mandar a llamar a cada una de estas funciones. Que en este caso aquí sería ¿quién? Producto. Aquí sería IVA. IVA y Y aquí abajo el ISR. ISR. Así es. Exactamente así. Así lo vamos viendo. Y bueno, nos faltó el total del producto. El total falta, ¿no? Sí. Y aquí le vamos a poner total. Bien, lo vamos a ejecutar. Ejemplo 2, 3, clase 12. Ah, claro, esto no tiene que ver. Bien. Si hay un producto que cuesta 100 pesos, bueno. El costo del producto es de 100. El IVA, 16. El ISR, 8. Y el total son, pues, los 124. ¿De acuerdo? ¿Estaba Sí. difícil? No, ¿No? ¿Estaba fácil? sí, un poco. Un poco. Pues aquí nada más es cuestión de práctica. Si se dan cuenta, pues no es tan complicado, la verdad. O sea, aquí nada más ustedes tienen que ir observando, pues, ¿cómo decirlo? Los valores que van necesitando, o sea, no está, en realidad no está así complicado que diga, ¿no? O sea, está tranquilón. Eh, Aquí, si se dan cuenta, pues ya no tuvimos que modificar, pues, ningún dato, o sea, ya todo fue prácticamente más directo y ya no nos complicamos tanto. O sea, aquí esta función, la función 16, ¿qué es lo que hizo en total? Bueno, la función 16 nos ayudó a qué? A visualizar, en este caso, los datos ¿cómo se llama? El producto fue el único dato que no es modificado. De ahí en fuera, todos los demás datos son modificados. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, pues esta función eh, nos ayuda a modificar no uno, sino tres datos, ¿no? En este caso estamos modificando tres datos que están directos del main, ¿no? O sea, producto es el único dato que no es modificado. IVA, ISR y los demás sí son modificados, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta acá? No. ¿O algo que no haya quedado claro o así? No, bueno, ¿No? no, ¿Todo bien? no, sí, todo bien. Brandon,
¿Alguna duda o pregunta? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, entonces aquí pues es como se observan estos datos, o sea, em, no está tan complicado según yo lo veo, pero pues igual ustedes van a tener que ir practicando poco a poco. Sobre todo ir practicando en las partes en donde más se les dificulte, o sea, en donde de plano digan, ay, cabrón, esto no lo entendí. Ah, bueno, pues ahí practíquenle más, ¿va? Este, aquí en este caso, pues la cuestión es que ustedes, ¿cómo decirlo? Pues visualicen esta información, ¿no? O sea, em, si se dan cuenta, si les dejo hacer un programa solos, como que se espantan, ¿no? O sea, Como que aún hay pues trabas, ¿no? Por así ándale, decirlo. exactamente. Entonces por eso les dije, pues vamos a hacer este programa juntos, ¿no? En este caso, David, ¿se te dificultó hacerlo? No, pues así no, porque a lo mejor o sea, tengo como que la idea igual, pero Ujú. sí como que me faltaba una que otra cosa igual. Pues al momento de computarlo nada más, ¿no? O sea, Sí, no... sí, claro. Bueno, yo no vi otro problema más que el momento de computarlo. Entonces, pues aquí nada más es un poquillo de práctica. O sea, no le veo mayor dificultad. Pero pues bueno, o sea, ya eso ya lo van a ir viendo con el paso pues de la práctica, más que nada Sí, con el sí, paso del sí, sí. tiempo y practicando, o sea, Ujú. no hay tanta bronca, ¿va? Sí. ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta acá con lo que son las funciones paso por referencia? No, ¿No? ¿Todo bien? Todo sí, todo muy fine, bien. dirían por Sí, ahí. sí. Bueno. Al final de cuentas, ¿qué es lo que hacemos con la función paso por referencia? ¿Jugar con quién? Lo expliqué al comienzo. Jugar con un programa. No, jugar Con, con la referencia, ¿de acuerdo? mm, En ok. este caso, ¿con quién? Con el main. Con el apuntador, Ajá. ¿sí? O sea, el apuntador es el que prácticamente pues fue el que trabajó en esta parte, ¿de acuerdo? O sea, el apuntador es el que está apuntando precisamente al dato, ¿vale? ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta acá? ¿O algo que no les haya quedado claro? No, todo bien. Bueno, entonces el main ya se puede apoyar de la función que, en este caso de las funciones paso por referencia para apoyarse ante estos datos, ¿de acuerdo? O sea, ya el main ya no trabaja, digamos, con todos los valores. ¿Por qué? Porque si tuviéramos otras funciones diríamos, el IVA, asignale el valor de la función IVA o calcular IVA y le enviamos este producto. Y luego al ISR asignale la función de calcular ISR y le enviamos el producto. Y el total, asignale el valor de quién, ay no, pues ya es mucho relajo, ¿no? Ya va a decir el main, no manches, para ese caso pues lo hago yo todo, ¿no? Entonces de esta manera pues podemos trabajar súper prácticos cuando modificamos los datos del main. Quiero que quede claro esta parte porque como les había comentado el jueves y el viernes, que es la pequeña introducción hacia ¿cómo se llama? Programación orientada a objetos, pues vamos a trabajar bien en esta parte. Sí, se me olvidaba preguntar, Brandon, tú fuiste el que me dijo que querías el curso de orientado a objetos también, ¿verdad? Sí, ok. También está interesado Miguel, ya me confirmó. David, ¿tú vas a entrarle al curso de orientado a objetos? ¿Cuándo sería? Bueno, ¿cuándo se Yo creo que empezaría? la otra semana, entre el 13 o el 14. ¿Cuánto tiempo bueno, Yo por creo que me lo voy a aventar 2 semanas, ese va a ser más corto. Si bueno, no, porque ves que la otra semana, ajá, por así decirlo, el no va a ser 1 o 2 días, ¿no? Que no no, vamos a. serían todos los días. Es lo que les quería preguntar, ¿cuándo es su semana de evaluaciones? Porque sí los veo muy distraídos. Creo Bueno, que yo es... la otra semana empiezan, yo tengo exámenes ya.
Ah, o sea, esta semana y la otra tienen exámenes. Bueno, no, esta no, la siguiente. Ah, la siguiente. Entonces yo creo que lo empezaría el 20. ¿Va que va? 20, 20. Déjame checar y ya, Sí, yo te aviso, ¿va? vale. Sí, lo empiezo el 20 porque creo que sí me habían comentado por ahí que sí se les satura. Ok, también Brandon está de acuerdo que el 20 comencemos. Vale, el 20 comenzamos. Em, pues igual podríamos aventarnos bien el curso, pero quiero hacerlo más práctico. O sea, que ustedes también tengan más practicidad como fue el de este caso, ¿no? O sea, si se dan cuenta no es tan complicado. Pero bueno, ya les iré avisando igual para yo jalar gente. Pero bueno. Hagamos otro ejemplo. Vamos a ver qué tema nos falta por ver. Déjenme tacharlo de la lista. Eh, mm, mm. Ah, caray. Tampoco ya lo taché todo. Ah, ya vimos memoria dinámica, funciones paso por referencia. Y ya nada más nos faltarían las estructuras. Bueno, lo de las estructuras yo creo que ya lo vemos mañana para que no haya prisa, por decirlo así. Y ya sería el último tema de programación que estaríamos tocando. Y ya nada más sería jugar con diferentes programas, por ejemplo, crear un programa que, no sé, que calcule las fuerzas, no sé, muchas dinámicas. Pero bueno, ya estructuras ya lo vemos mañana. Creo que ya contigo ya había estructuras, ¿no, David? Sí. Estructuras, creo que sí. Sí, No. la struct. Sí, creo Oh, que sí. sí, que sí, 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 sí. sí. Entonces, mañana veríamos struct. El jueves. Ay, quién sabe cómo les haré. Yo creo que mañana les hago su examencillo. El jueves vemos estructuras. Y el viernes no, o el jueves vemos la pequeña introducción a C++, que pues no es tan difícil, ¿no? Pero pues bueno. Y ya el curso, pues ya veríamos lo que es la programación orientada a objetos, de dónde sale esta necesidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces vamos a crear un programa nosotros. Vamos a tener un flotante A, un flotante B, un flotante que sea suma, un flotante que sea resta, un flotante que sea multiplicación y un flotante que sea división. ¿De acuerdo? Yo quiero crear una función en donde aquí le envío operaciones y le voy a enviar a B, suma, resta, multi y división. ¿De acuerdo? Y aquí voy a poner un printf que diga la suma es, y aquí coma suma. Y así para lo demás. Bueno, aquí le voy a decir al usuario, ingresa un dato. Aquí me faltó por %.2f. Ingresa un dato y lo escaneamos en a, %f, a, ampersand a. Y listo. Quiero que ustedes desarrollen la función. Les voy a ayudar. ¿Qué tipo de función sería? ¿Vacía? Así es, muy bien, vacía. ¿Cómo se llama? Operaciones. Así es, muy bien. ¿Qué dato le estoy enviando en principio? A, Ajá, pero ¿qué tipo de dato es? A entera. No, flotante, Así es, flotante A. flotante A.
Bueno, lo vamos Flotante B. así es. La que sigue, Flotante suma. así nada más. O bueno, ya es con flotante ampersand suma. Ándale. ¿Qué más? Flotante ampersand resta. Ajá, ¿qué más? Flotante ampersand multi y flotante ampersand división. Muy bien, punto y coma. A ver. Y aquí se les estoy dejando muy regalada. ¿Va que va? Les voy a pasar este programa y les voy a dar 5 minutos para que ustedes desarrollen esta función. ¿De acuerdo? No está tan complicado. Ya, de verdad no está nada complicado. Voy a pausar el video. Entonces, esta era la solución. Únicamente poner estas cuatro operaciones y se acabó. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí en fuera, pues todo está bien. Todo está directito. Yo creo que no quedó alguna pregunta o alguna duda hasta acá, ¿o sí? ¿No? No. Bueno, entonces ya hemos tocado casi todos los temas de programación. Como les comento, es muy importante recordar, o bueno, aquí en este caso también lo que me he dado cuenta es el cómo atacar un problema. O sea, nosotros estamos como que acostumbrados, vamos a decirlo así. Por ejemplo, en el caso del IVA y el ISR, vamos a circular el problema en un cuadro. Y cuando empezamos a trabajar, el problema era crear un programa que despliegue el IVA, ISR, el total de un producto ingresado por usuario, ¿no? Este era el programa en resumidas cuentas, ¿no? Lo que nosotros debemos de hacer al momento de atacar un problema es precisamente irlo dividiendo, ¿de acuerdo? Ok, nos piden calcular el IVA, el ISR, el total, bueno, aquí era y el total de un producto ingresado por el usuario. Bueno. Entonces lo primero que nosotros debemos de ver es el cómo lo vamos a realizar. Bueno, principalmente es saber si es con funciones paso por valor o paso por referencia. Si no lo especifican, igual lo podemos hacer dentro del main, pero no es recomendable. Como les había comentado, lo ideal es que el main nada más diga pues no sé, función 1 o programa 1 y ya, ¿no? Pero bueno, en este caso les recomiendo que agarren una hojita, así tal cual una hoja, y empiecen a anotar aquí las variables que necesitan. Bueno, ¿qué me piden? El usuario, y ahí lo van anotando, ¿no? El usuario ingresa algo, ingresa dato. Bueno, me dicen que es un producto. Aquí nosotros debemos darnos un momento para saber qué dato o qué tipo de dato va a ser el que ingrese el usuario. Si son número de personas, número de manzanas, número de lo que ustedes quieran que tenga que ver con un conteo, entonces es un entero. Si no tiene que ver con un conteo, es casi forzoso que sea un flotante, ¿no? Porque en este caso, pues el producto ingresado, pues no he visto en ningún centro comercial que te digan, cuesta 15 pesos cerrado, ¿no? O sea, no. Los centros comerciales te ponen 14,99, ¿no? Puras tonterías así. Entonces, el tipo de dato va a ser flotante. Como lo dijeron, ¿no? O sea, ya lo van anotando. Después dicen, bueno, el IVA, el ISR y el total. Bueno, nosotros vamos a observar una cosa. Si el IVA y el ISR y el total se desprenden del producto, entonces también van a ser ¿de qué tipo? Flotantes. Listo. Entonces son flotantes todos los datos. Sí, ¿por qué? Porque no hay ningún ¿cómo decirlo? Ninguna instrucción o algo que nos diga que en este caso que vayamos a ingresar, por ejemplo, un carácter o lo que sea, ¿de acuerdo? En muchas ocasiones pues tiene que ver mucho
el programa, como les comenté, lo ideal es que todo fuese por programación modular. O sea, que una función mande a llamar a otra función, que mande a llamar a otra función, y así sucesivamente como lo habíamos visto en casos anteriores, ¿de acuerdo? O sea, en casos anteriores nosotros habíamos visto que los datos, en este caso, se iban pasando uno hacia el otro, pero en todos los casos nosotros llamábamos a una función. O sea, nosotros podemos tener una función principal, y esta función principal que manda a llamar a la función menú, y que este menú, o bueno, inicio, por decirlo así, que este inicio vaya teniendo o vaya llamando otras funciones. Me preguntaba la otra vez Miguel que por qué, que si esto hace que mi programa sea más óptimo. No es, bueno, sí es que se haga el programa más óptimo, o sea, en parte es eso, pero también tiene que ver con, en este caso, la corrección de errores, ¿no? Entonces, si yo ya tengo una función, en mi caso particular, que calcula el IVA y el ISR, bueno, pues pongo que IVA, le asigno el valor de calcular IVA, y que le envío, en este caso, el producto, ¿no? O sea, le envío el valor o el dato del producto. Bueno, pues en este caso sí es válido este suceso, ¿no? O sea, sí es válido el hecho de que nosotros observemos o que veamos esta información. Como les comento, nosotros tenemos que ver cuándo necesitamos de esta información y cuándo no. Como les había comentado la vez anterior, pues muchas veces también tiene que ver con qué. Bueno, pues en este caso con toda la información que se van a requerir, ¿no? O sea, lo ideal es que aquí nada más incluyamos librerías, incluir librerías, pocas funciones, en este caso también las librerías propias, el main, y que aquí en el main nada más diga el famoso return 0, y pues cualquier cosilla, ¿no? Podemos poner aquí, por ejemplo, programa, o vamos a llamar impuestos, y que impuestos esté dentro de las librerías propias, y dentro de las librerías propias tengan más librerías, y etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo? Todo esto con el fin de ¿qué? ¿De qué creen? De que si nosotros nos equivocamos en nuestras librerías propias lo podamos corregir, y si no está en las librerías lo chequemos en otra parte, y así sucesivamente. O sea, lo ideal es que nosotros observemos cuando nosotros vamos a meter un valor, por qué vamos a meter ese valor, y que de alguna manera quede corregido, ¿de acuerdo? O sea, es todo lo que necesitamos pues sintetizar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en este caso en el siguiente módulo que vamos a tener, y sobre todo en la programación orientada a objetos, si es que los dos van a estar en el curso, les vamos a observar que la programación orientada a objetos ya es de alguna manera pues modular. O sea, ya no vamos a trabajar con todo en el main, ¿no? Como acostumbrábamos a hacerlo todo pegado en el main y se acabó, ¿no? O sea, ahorita ya vamos a trabajar más en un aspecto, ¿cómo decirlo? Lo vamos a trabajar más en un aspecto en donde una función llama a otra función. En tu caso, David, pues ya has visto cómo lo he trabajado, y pues te has dado cuenta que no es tan directo, ¿no? O sea, de alguna manera sí tenemos que acostumbrarnos, por decirlo así, a trabajar de esta manera. ¿De acuerdo? O sea, programación modular en todo momento. Entonces, el día de mañana empezamos con struct. Yo espero que quede claro también este tema de struct, para que tampoco haya problemas, ¿de acuerdo? Yo creo que hasta aquí finalizo el video.